Bien, el día de hoy vamos a revisar un poquito lo que se puede hacer con los resultados que se nos arroja de un análisis fitoquímico por HPLC-DAT, donde, bueno, en este caso no vamos a andar mucho en el tema porque, bueno, pues es un tema para otra clase completamente diferente, pero de grosso modo, el equipo HPLC lo que hace es pasar una muestra a través de una columna. Esta columna, comúnmente rellena de sílice o de sílica, perdón, va a retener los compuestos en cierto tiempo, dependiendo de la intensidad en el momento en el que es reconocido, como podemos ver aquí, RT, vamos a tener un tamaño de pico. Ese pico nos va a decir qué tanta proporción de la muestra pertenece al compuesto. Aparte de esto, este pico lo podemos ver en una densidad en un espectro. Comúnmente lo que se hace es analizar ese espectro de 200 o 220 hasta 380, 400 nanómetros, dándonos, ¿no? Los espectros como este que vemos aquí abajo o este que vemos aquí arriba. Entonces, a cada uno de los picos que nos detecta este tipo de equipos, le va a corresponder un espectro que puede ser consultado en librerías para saber el tipo de compuesto al que se refiere o bien mediante estándares de referencia. En este caso, los análisis de los que estamos hablando son análisis de tipo fenólico para detectar flavonas, flavonolas y ácidos fenólicos. Muy bien, vamos a suponer entonces para este experimento que que se colectaron 3 ejemplares de 3 especies de plantas. En este caso, las 3 especies de plantas son del mismo género, son del género Cosmos. En este caso serían Astrosanguinus, Bipionatus y Caudatus. Se colectaron 3 ejemplares de cada uno de ellos y con esto se pretende realizar, entre otras, pues un agrupamiento de las especies en base a su perfil fenólico mediante HPLC y DAT, y tomando en cuenta que el equipo solo te da datos de Word como los que vamos a ver a continuación, que serían justamente estos valores. Bien, con estos valores que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Donde se nos divide por una parte los tiempos de retención, como lo son, en este caso se hizo la detección a poquito más de 60 minutos, si no me equivoco, es a 69 minutos. Vamos a buscar el punto de corte. Hay que tomar en cuenta que este tipo de análisis se debe de hacer preferentemente por duplicado. Aquí nos está dando un poco de lata encontrar el punto medio, pero estamos cerca. Aquí está, 67. Muy bien. ¿Qué es lo que nos piden en base a esto? Bueno, nos piden hacer una matriz de presencia-ausencia para datos de PSA y agrupamiento, además de generar cromatogramas enumerados por compuesto y tabla de tiempos de retención y los posibles nombres de los compuestos. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es generar los cromatogramas y los espectrofotogramas. Entonces,
Vamos a comenzar por seleccionar todos los datos. Este es un proceso relativamente tardado y algo laborioso, por lo que sí se puede sacar los datos ya directamente en una base de datos, de preferencia Excel. Pues bueno, nos ahorraríamos mucho tiempo, como podemos ver. En este caso, para hacer un primer ejemplo, vamos a tomar los datos directamente de Word y posterior a esto vamos a, ya se hizo el análisis previo, entonces vamos a ver ya nada más los cromatogramas y espectros encontrados. Son cerca de 600,000 puntos, si no me equivoco, por cada uno de los cromatogramas. Entonces, es bastante información. De hecho, aunque cualquier computadora pueda hacer los procesos, y en este caso vamos a utilizar programas que son gratuitos y de acceso para todos, la realidad es que la computadora aún así puede volverse un poco lenta. Bien, entonces teniendo ya todo esto, nos vamos a ir a Excel. Vamos a pegar primero nuestros datos de tiempos de retención, que como pueden ver, pues bueno, está tardando un poquito, porque como comento, pues está pegando más de 600,000 datos. Entonces, damos un momento a que responda. Esto lo que vamos a hacer es pasarlo a gráficas de tipo de dispersión, de preferencia con líneas suaves, para que nos genere este tipo de gráficas. En este caso, si esta, por ejemplo, sería el CA1. Entonces, según la bibliografía, nos comentan que abajo de 20 minutos de tiempo de retención, lo que encontremos puede ser ruido o cualquier compuesto, pero no de importancia. Y arriba de 60, pues ya también se nos sale. Entonces, esta es la forma rápida para hacer las gráficas de cromatogramas. Para hacer la gráfica de los espectros, volviendo a los datos que se nos dieron, nos vamos a ir a, por ejemplo, la primera. Vamos a pasarlo. Con este vamos igual a insertar una gráfica igual de dispersión, y en este caso la vamos a trabajar para que nos muestre solamente del 220, 400 nanómetros y de altura 0.005. Bueno, como podemos ver, esta gráfica es de un compuesto que no se detectó bien. Entonces, vamos a pasar a otra. Por ejemplo, esta. Esto, como comento, siempre hay que hacerlo por duplicado, porque pueden ocurrir situaciones como la que acaba de pasar en este momento. De tener el duplicado, bueno, se va uno al duplicado y vuelve a correr.
para verificar, ¿no?, el tipo de compuesto. Entonces, de la misma manera, vamos a insertar. Sí, aquí lo tenemos. Igual, solicitamos nada más que vaya de 220 a 400 nanómetros y de altura, perdón, en el otro eje, hasta 0.03 para poder ver. Aquí, por ejemplo, de forma, por cierta experiencia ya, detecto que esta sería una dihidroflavona. Tendríamos que entrar a la biblioteca para saber específicamente de qué dihidroflavona estamos hablando. Perfecto, entonces, vamos a suponer que ya hicimos todo esto, ¿no? Entonces, se vería de esta manera. Tenemos nuestros dos cromatogramas, ¿sí? Tenemos, además de esto, que, bueno, hemos corrido las pruebas para observar, dependiendo de los tiempos de retención, cada uno de sus espectros, y con base a los espectros vamos a comenzar a realizar una matriz. Entonces, para esto, dado que son 9 compuestos, pues hay que hacer los 9 cromatogramas y todos los espectros de cada uno de los 9, de las 9 plantas. Es decir, en el caso del Word que mostré hace un momento, sería trabajar 9 veces este Word, tomando en cuenta que fueran solamente 9 plantas. Pudiera ser que alguna persona trabaje con 9 plantas, pero con duplicados o con triplicados, lo cual te elevaría a 18 o 27 extractos los que se estarían analizando. Perfecto. Una vez que hemos hecho todo esto, que hemos detectado los espectros, es necesario revisar si algunos de estos compuestos se repiten entre planta y planta. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? En este caso, comenzamos a construir una matriz. Aquí lo que hice fue pegar todos los cromatogramas del primer espectro, perdón, todos los espectros del primer cromatograma, después pegué los del segundo y comenzamos a revisar si existen cromatogramas que se empaten, es decir, que sean iguales. A su vez, si existen algunos que no, pues bueno, esos se van dejando los espacios en blanco y se va acomodando esta primera matriz. Vemos que algunos muestran algunas diferencias. Esos podrían no ser los mismos, aunque por el tiempo de retención pudiera ser que lo que esté pasando aquí es algún tipo de interferencia o que la muestra esté sucia. Esto, claro, tendrían que ser un poco más depurados. Así como hicimos este proceso, vamos a tomar, por ejemplo, estos otros 9. Y comenzamos a verificar si existe algún cromatograma con el que coincida. Por ejemplo, el primero 27053 aparentemente es el mismo. De ahí nos vamos hasta el 3286, que sería posiblemente este, que aunque son hidroflavonas, tendríamos que revisar si se está hablando de la misma posible dihidroflavona, que aquí
Pudiera ser, sí, pudiera ser el mismo, ¿no? Estos, por ejemplo, son bastantes dihidroflavonas que no detectamos en otras plantas. Por ejemplo, esta dihidroflavona que estaría en 34 se queda aquí, pero pues bueno, recorreríamos, ¿no? El resto de los compuestos. Y así es como se van haciendo estas matrices. Con estas matrices, a nosotros al final lo que nos va a comenzar a importar es a detectar cuántas veces se repite cada uno de los compuestos y sacar una sola gráfica. De esta manera vamos a ir construyendo esta matriz, ¿no? Donde observamos que, por ejemplo, este compuesto, ¿no? Se habían comenzado a repetir en todos. Y así como estábamos comenzando a trabajar con estos primeros dos o tres, perdón, plantas, tendríamos que trabajar con el resto de las 9, haciendo las depuraciones necesarias y haciendo un poco más de análisis, no tan rápido como lo estamos haciendo ahorita. Suponiendo que ya se hizo todo ese análisis, se hizo toda la matriz enorme, que se sacan cada uno de los tiempos, que se saca un solo espectro y que se ha armado cada cuando aparece ese compuesto y exactamente con qué tiempo de retención. Nombramos entonces a los compuestos de preferencia por tiempo de retención. Para este caso detectamos 30 compuestos. A estos les sacamos su tiempo de retención a forma de promedio. Aquí lo hacemos a forma de promedio y sacamos su desviación estándar. Algunas desviaciones estándar, lógicamente, van a estar en ceros cuando, por ejemplo, no solamente existiera en una sola planta. Y no fue este el caso, pero suponiendo que aquí solamente se presentara ese compuesto aquí, bueno, tendríamos una desviación inexistente, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Aquí, bueno, hay dos cosas en las que se puede trabajar. Como habíamos comentado, la intención es llegar a una matriz, que es justamente esta. Pero como podemos ver, para esta matriz nos solicitan algunos datos que son convenientes reportar para generar la tabla de tiempos de retención y posible nombre de los compuestos, ¿no? Estos valores, ¿sí? Los obtenemos haciendo el siguiente análisis. Por ejemplo, tomando en cuenta este cromatograma, que es este mismo cromatograma que tiene un tiempo de retención de 23.4187, apareció todas las veces. Lo comparamos, sí, contra un cromatograma que viene en el libro de Structure Information from HPLC. Entonces, este libro se encuentra en Google Books. Por acá voy a dejar la liga. Entonces, en este libro, aprovechando rápidamente, viene una forma, bueno, la forma en la que debe de usarse el libro. Nos da una rápida explicación de qué es lo que significa cada uno de los compuestos. Como comento, aquí viene la forma en la que se trabaja el libro, qué significa cada una de las bandas. Vienen dos tablas, una que son por tipo de compuesto, nos maneja su tiempo de retención y sus longitudes de onda,
y una segunda tabla en la que comienza por tiempos de retención. Además de esto, nos genera, pues bueno, unos espectros en los cuales podemos basarnos, ¿no? En el caso del que estamos trabajando ahorita, que es el ácido cafeico, ¿no? De aquí obtenemos esta imagen. Como podemos observar, las longitudes de onda, el 323 es aproximadamente, digo, es el mismo, es similar. El 296 también, el 339, sí, perdón, el 339, que es este, también es similar. Sin embargo, esta curvita se muestra diferente. Por lo tanto, esto, aunque sí es la estructura básica del ácido cafeico, pudiéramos conjeturar que es un derivado de ácido cafeico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, volvemos para acá. Ponemos las longitudes de onda a la que nosotros hemos detectado. El tipo de compuesto, que en este caso es un ácido fenólico, según la forma en la que los divide este libro, ¿sí? Ácido fenólico, y posiblemente es un derivado de ácido cafeico. Aquí, si quisiéramos, o lo interesante sería saber lo más acercado hacia los nombres de todos, o cuando menos llegar a el tipo de compuesto que estamos hablando, ¿no? Es decir, si el compuesto sería un ácido fenólico, un dihidroflavonoide, una flavona, o bien una flavonola. Digo, un flavonol, perdón, un flavonol. ¿Cierto? Ok, perfecto. Cuando nosotros tenemos estas gráficas, aquí podemos pasar a dos partes, ¿no? Bien. La primera de ellas sería realizar los cromatogramas poniendo los números del compuesto que se obtuvo, ¿no? Para esto, claro, volvemos nuevamente a los cromatogramas que se generaron haciendo la edición, como habíamos visto en el primer ejercicio, recortando de 20 a 60 minutos, y en este caso serían 9 cromatogramas. Vamos a revisar el ejemplo de los primeros 3. Muy bien. En los primeros 3, ¿sí? Obtuvimos 3 cromatogramas. Bien, vamos a salirnos un poco. Obtuvimos 3 cromatogramas. Detectamos diferentes compuestos a lo largo de estos. Por ejemplo, este pico que está detectando el compuesto número 3 es el mismo compuesto que acabamos de detectar como un posible derivado de ácido cafeico. Aquí pudiéramos comenzar a buscar el resto de los compuestos que se han ido sumando para ir colocando el número del compuesto. Número de compuesto que al finalizar las tablas, lo ideal sería que tuviéramos el tipo de compuesto y el posible nombre del compuesto al que se le está atribuyendo ese espectrofotograma. Perfecto. Teniendo esta matriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a volver a las matrices de ceros y unos. Perfecto. La matriz de ceros y unos, también conocida como matriz de presencia y ausencia, para esta vamos a sacar el tipo, digo, la clave, que es las plantas, ¿sí? Son 3 plantas, cada una de ellas con su triplicado,
y obtuvimos 30 compuestos. Sacamos los valores. Ahora la vamos a convertir en valores de ceros y unos. Este proceso es relativamente sencillo. Vamos a hacer una búsqueda del tipo especial. Vamos a buscar todas las celdas que tengan números o que tengan texto dentro del campo seleccionado. Vamos a colocar un número 1 y con las teclas Control y Enter se nos van a convertir todos los valores en 1. ¿Sí? Ahora, volvemos a seleccionar toda nuestra matriz porque falta llenar los espacios vacíos. De la misma manera, nos vamos a búsqueda del tipo especial, celdas en blanco, detectamos todas las celdas en blanco, colocamos un número 0, la tecla Control y Enter para que nos llene el resto de las celdas. Perfecto. Para continuar con esta parte, serían generar los análisis de agrupamiento y de PCA. Muy bien. Vamos a retomar un poquito de nuevo esta matriz antes de hacer los análisis estadísticos. Lo habíamos comentado, pues bueno, se había sacado estos valores y estos se van a utilizar para ir comenzando a llenar una tabla. Esta tabla sería una forma de reportar. Aquí aparecerían los los 30 compuestos, cada uno con su tiempo de retención, con sus longitudes de onda, el tipo de compuesto al que se... y por último, el posible nombre del compuesto, ¿no? Quedando entonces de una manera similar a esto. Perfecto. Volviendo pues a la matriz, para realizar los análisis de agrupamiento y de PCA, lo vamos a realizar en un programa gratuito estadístico que pesa bien poquito, pesa menos de 5 megas y que es de lo más sencillo del mundo. Este programa se llama PAST. En este caso, la versión más actualizada, la cual descargué ahorita en la mañana, es la 4.05. Por lo menos para el día jueves 6 de mayo, es la versión más actualizada. Entonces, les voy a enseñar de una manera muy rápida cómo utilizar PAST, pero esto será en la siguiente clase.